All right, we are live. We haven't done a live on our main page in a very long time. When do you think it was the last time? Oh my gosh, it's been at least a year and a half, I think. 2020. Ok, entonces, esta es la primera vez que hacemos un en vivo desde el 2020. Tiempo sin estar aquí. Mi primera vez estando aquí. Yeah. Okay, so hopefully we'll have some people jump on and have some questions. Y bueno, esperamos que vengan personas. Bueno, ya llegaron. Hola, los que van llegando. Yes, definitely make sure if you have any questions, please post them. We're going to talk about a couple of things that have happened recently. Vamos a hablar acerca de una de las cosas que han pasado en el trabajo con algunos clientes, casos que hemos visto. Si tienen alguna pregunta de cómo comprar casa, qué necesitan, cualquier cosa, déjenos un comentario acá, alguna pregunta, alguna duda. Nosotros contestamos todo. Very quickly, I think we can go through maybe some of the requirements for the programs. We can go through the ITIN program if you work for somebody. Sí, vamos a hablar sobre los requerimientos de los programas, especialmente ahorita si trabajas para otra persona, si trabajas en una empresa, básicamente si eres un empleado. So we can still use the 2020 taxes and 2020 W-2. Ok, a esta fecha todavía pueden o podemos utilizar los taxes, los impuestos del 2020, perdón, a partir de más o menos del 2015, del 2015, a partir más o menos de febrero, del 15 de febrero a marzo primero, ya los bancos empiezan a pedir los taxes del año anterior, que vendría siendo el 2021. Exactly. You'll need your IRS ITIN letter. Vamos a necesitar también la carta de nuestro número ITIN. Now, if your IRS ITIN letter is expired, that's okay. We can work on getting a W-7 with you with the lender. Ok, y también si la carta está expirada, no hay ningún problema, solo necesita prueba de que se sacó. Nosotros podemos trabajar buscando una W-7 mientras se hace el proceso. Now, you also have to have your passport. Now, that can't be expired. That's got to be valid. Y obviamente también pueden utilizar su pasaporte, su matrícula, si son de México. Pero esas dos sí tienen que ser válidas, no pueden haber expirado. Exactly. Last 30 days of paycheck stubs and last 2 months of your bank statements for all accounts. El último mes de pago, de recibos de pago, no importa si le pagan semanal, quincenal, mensual, con cheques, directamente del depósito, en efectivo, en cash, no importa. Se necesita nada más todo lo que hayan recibido de su trabajo en el último mes. Y, okay, we got somebody. Yes, we were just going over the requirements for the ITIN program. He's asking about how much money does he need to go through the process. We were getting ready to get to that. Ok, ahorita ya te vamos a contestar, Lobito. Danos un segundo, pero con respecto a los documentos, luego llegamos a la parte del dinero, se necesitan también los últimos 2 meses de estados de cuenta de su banco. Vamos a utilizar el Lobito en este ejemplo. Necesitamos los últimos 2 meses de los estados de cuenta de Lobito para el proceso. What else do we need? Okay, you need proof of the last 6 months of your current housing payment. Y también se necesitan los últimos 6 meses de cheques de recibos de alquiler o los últimos 6 meses de alguna prueba de que están pagando la renta a tiempo. Okay. Puede ser un papel de la persona que le está alquilando. Si pagan con money order, pueden utilizar eso. Si utilizan también depósito directo, pueden utilizar entonces sus cuentas de banco. Solo se necesita algo que compruebe que están pagando la renta. Now, here's to the down payment.
What about income first? Income. So minimum income, net income is 25,000. Sí, y el ingreso mínimo, o sea, ustedes deben hacer al año al menos $25,000. Esto es después de hacer los impuestos. ¿Qué quiero decir? Obviamente yo hago 33, $35,000 al año, pero más los impuestos, más que tengo muchas deudas, hago legalmente 24,000, ahí ya no puedo calificar. Si quedo por encima de 25, perfecto. Exactly. But do keep in mind that there are ratios. So just because you make the minimum doesn't mean you can get qualified for whatever amount. También. Entonces, manténganse, recuerden que solo porque estamos en el mínimo no significa que vamos a ser aprobados por $1,000,000. No. Hay unos ratios, se dicen en inglés, o algunas métricas que hay que seguir para ver cuánto dinero les puede prestar un banco. Now, the minimum down payment for the program period is $30,000, but that will not get you that much because the down payment for the ITIN program is between 15% and 30%, and it depends on your credit. Nuestra recomendación, para ser realistas, porque las casas han subido mucho de precio ahorita en los Estados Unidos, contestando a tu pregunta, Lobito, es de más o menos $30,000, es lo que recomendamos nosotros para poder entrar al mercado, ¿ok? Ya que el proceso de el ITIN se necesita como mínimo un 15% y máximo un 30% del down payment, del pago inicial, del enganche, como tú lo conozcas. So it is really going to depend on, since the down payment is not a fixed price, it's really going to depend on like average home price in your area. So if you live in an expensive area like New York, the home prices are much higher, so your down payment is going to be much higher. $30,000 is not going to get you barely closing costs in New York. Sí, más o menos, o sea, para que tengas una idea, señor Domínguez, dependiendo de dónde esté, el pago inicial, el enganche, no va a ser el mismo. Puede ser que, por lo menos acá en Kentucky, con $30,000 puede servir, si están en un área muy cara, por decir algo, Nueva York, $30,000 no va a ser nada. O sea, cuando mucho los costos de cierre, o va a utilizar los $30,000 para comprar un cuarto. He's in New York. So qué coincidencia. You really need about $100,000 down payment to cover your down payment and your closing costs. Closing costs are very high in New York because property taxes are very high in New York. To be honest with him, like, how much can we tell, like, on average on New York for a closing cost? 20 grand, 15 to 20 grand on the low side. Ok, entonces, para ser totalmente honestos con usted, el proceso normal de solamente los costos de cierre, no el pago inicial, son más o menos entre 15 y $20,000 solo eso. Esto es debido a que en Nueva York, los costos de cierre, bueno, los impuestos por las propiedades son muy caros. So, like, for example, let's say a house is $400,000 in New York. On one street, the property tax is maybe $10,000. But if the property is 3 streets over, the property taxes could be $35,000. There's such a big difference in New York. Sí, entonces, para ponerlo en cuenta, si una propiedad está en un bloque, una calle, y los taxes o los impuestos de esa propiedad pueden ser $10,000, pero la casa está a 3 cuadras o a 3 casas más adelante, los impuestos pueden ser más o menos como 35,000. Espero eso conteste. Okay. I was going to say, where in New York are you? Most average home price, you really can't touch
much below 450 to 500,000 in New York, depending Sí, on where you are. más o menos en qué parte de Nueva York se encuentra, señor Domínguez, porque en Nueva York, o sea, dependiendo de donde se encuentre, los precios no se bajan de 400 a 450. Oh, he's in White Plains. White Plains is very expensive. Sí, ahí es bastante caro, señor Domínguez. Very expensive. Consideraría buscar en otra parte más lejos, otra parte más barata. Incluso puede considerar Nueva Jersey o Connecticut o Pensilvania. Average home price. Let's see. I'm actually looking up for White Plains right now. Ok, ahorita justamente Sandy acá está buscando cuál es más o menos el promedio ahí en White Plains. It looks like average home price in White Plains, depending on which statistics you look at, is going to be 550,000 to 700,000. Just the cost of the house, not closing cost or anything like that. Just the cost of the home. Ok, entonces más o menos ahí en su área, en White Plains, el promedio de las casas es entre 530 a 750, dependiendo de qué estadísticas veas, pero eso es solamente el precio de las casas. Ahora, si quieres sacar el 15 o el 30% de eso, o sea, en promedio, para una casa barata de 530 en esa área, y asumiendo que usted tenga un excelente puntaje de crédito y obtenga el 15%, para una casa de 530,000, vendría necesitando, ya le digo, como mínimo para el pago inicial, $80,000, más los 20 que hablamos antes de costos de cierre. ¿Sabe qué significan costos de cierre? ¿Quiere que le expliquemos qué son? Para que tenga más o menos una idea de por qué, no solamente por decir que son los impuestos que está pagando por la casa. Yeah, I was going to say the property taxes in White Plains are very expensive too. Very. Sí. That means closing costs are going to be real high. Sí, esto, bueno, ella acaba de decir que los impuestos en White Plains son bastante altos, entonces los costos de cierre, porque no solamente son los impuestos, van a ser bastante altos. So, for example, right now at this very minute on the market, the cheapest house is $400,000, the cheapest. Entonces, ahorita ahí en White Plains, la casa más barata que hay es de 400,000. Most homes are between 500,000 and 700,000. Right this minute. En este preciso momento, todas las casas están entre 500 a 700,000, pero la más barata en 400. Otra vez, haciendo el mismo ejemplo, diciendo que usted tiene el down payment, el enganche, necesitaría como mínimo de enganche $60,000. Más los costos de cierre, que igual van a ser más o menos bastantes. Yeah, that's why most of our clients that come from New York, especially with ITIN, you really need about $100,000 to $130,000 available for down payment and closing costs. Sí, la mayoría de nuestros clientes que están en Nueva York necesitan más o menos entre $100,000 a $130,000 para poder quedarse en Nueva York. Closing costs. Closing costs and who takes care of them? So you can ask the seller to help cover some of the closing costs, but they're not required to do that. They're the cost. They have their own cost to sell their home. So you can always ask, but in this market, because it's so competitive, we're not seeing a lot of closing costs covered by the seller. They are with the responsibility of the buyer. Ok, los costos de cierre los asume el comprador. Si usted va a comprar, señora Torres, usted asume los costos de cierre. Puede preguntarle a los vendedores de la casa que la ayuden
con los costos de cierre de alguna manera, pero como el mercado está tan competitivo ahorita en el 2022, desde hace un año más o menos, no lo vemos muy seguido, casi nunca. Yeah, and I was going to say sellers have their own closing costs too. So the closing cost for you as a buyer covers your property taxes that you have to pay on the property you buy, your homeowner's insurance, the cost of the loan, the cost of the title work, the cost of the appraisal, and the cost to transfer the property to you. Ok, entonces, bueno, aquí estamos explicando más o menos qué son los costos de cierre que usted asume, porque los vendedores tienen sus propios costos de cierre aparte por vender la casa, pero unos son los impuestos de la propiedad, otro es la transferencia del título, la transferencia de la casa, el seguro de la propiedad, el seguro del préstamo y otro tipo de cosas, la inspección de la casa, si usted la quiere hacer para asegurarse de que usted está comprando una casa por el valor que es y de que todo en la casa funciona y de que no está comprando algo que después se va a arrepentir. So closing costs are not fixed because it really depends on what you qualify for, which program, ITIN, FHA, regular, conventional, but it also really depends on those property taxes. Los costos de cierre no es un costo fijo, no es un monto fijo que tenga que pagar, porque depende mucho de para qué programa califica, si utiliza un número ITIN, si utiliza su seguro social, si es un FHA, si es un regular conventional, si es el programa ITIN, si trabaja por su cuenta, es autónoma, pero sí se guían bastante de los impuestos de la propiedad de la casa como tal. So if you live in an area where the property taxes are so high, like Mr. Dominguez, he lives in White Plains, New York, property taxes are very high there. Your closing costs are going to be much higher. Por ejemplo, como el señor Domínguez, con el que estábamos hablando ahorita, si vive en un área que es muy cara, como White Plains, los costos de cierre van a ser muy caros también. These are great questions. We have more people on. Do you guys have any questions for us? ¿Alguna pregunta sobre qué quieren hacer este 2022? ¿Quieren comprar una casa? ¿Tienen dudas de cómo hacerlo? ¿Quieren que los ayudemos? Preguntas. And then keep in mind too, if you want to speak to anybody on the team, even after the live, just put your phone number in the comments. We'll get your phone number and then we'll delete it because obviously we don't want people taking your information. We'll make sure that we have a team member reach out to you. Y si tienen alguna pregunta, nosotros también, bueno, pueden dejar su número para que hablemos directamente con ustedes. Nosotros lo vamos a guardar y nos pondremos en contacto. Obviamente lo vamos a borrar porque no vamos a dejar su información ahí abierta a cualquiera. We can quickly go over the FHA requirements since we've just been talking about I-10 for 30 minutes or 20 minutes. 20 minutes. Yeah, let's go over FHA requirements. Actually, she's asking if we have virtual appointments. Yes, absolutely. Sí. Just put your phone number below and we'll have somebody reach out to you and schedule that with you. Podemos hacer una cita virtual sin ningún problema. Yeah, no problem at all. We can do virtual appointments. We do them all the time. Sí, los hacemos casi todo el tiempo. So let's quickly go over the FHA requirements. So if you have a social with work authorization, so if you have work permit, work visa, resident, DACA, TPS. Okay, we got her phone number. It looks like you're in Kentucky, Carrie. So that's great. You have a 606 number. Nice. Okay, yeah. Está aquí mismo en Kentucky con nosotros, entonces sí. Si quiere hacer la cita virtual o quiere venir acá a las oficinas, perfecto. Awesome, Carrie. I have your number. I'm just hiding your phone number right now. Okay, so if you have work permit, resident visa, DACA, TPS, or a citizen, you can do FHA. Entonces, ahora vamos a hablar del préstamo FHA, que lo pueden hacer las personas que tienen seguro social, que son residentes, que son ciudadanos americanos, que tienen DACA, que tienen TPS. De nada.
Yeah, nada. And then we have another phone number here. We got your phone number, Annabelle. We'll have someone call you as well. And you're also in Kentucky. That's awesome. Ya lo tenemos, Anabel, gracias. Ya lo vamos a guardar y lo vamos a borrar para que no te estén molestando, para no poner tu información al público. Y alguien te va a estar llamando, si no hoy, mañana. Ooh, Annabelle, you've been following us for 3 years. That's awesome. Thank you so much. Gracias, gracias, Anabel, que nos está siguiendo desde hace... It tells you that. I had no idea. That's amazing. And Mr. Dominguez, he's been following us for a year. That's awesome. Thanks, guys. Gracias, señor Domínguez, que nos sigue hace más o menos un año. Okay, so let's get to these FHA requirements very quickly. Okay, we need the last 2 years. My bad. Thank you. Okay, so last 2 years of taxes. So right now, 2019 and 2020. And your W2s. Ok, ahorita para un FHA se piden 2 años de impuestos. Ahorita 20 de enero, pueden utilizar los impuestos o los taxes del 2020 y los del 2019. Luego, nuevamente, febrero 15 o entre febrero 15 a marzo del 2021. Perdón, marzo primero. I'm sorry. That's okay. Al 1 de marzo, ya los bancos van a estar solicitando los del 2021 y los del 2020. Olvídense de los del 2019. Okay. And minimum net income is $25,000, depending on your debts. Y lo primero que necesitan para este programa es nuevamente tener un ingreso después de deudas de al menos $25,000. Esto es para calificar. Si están por debajo de eso, no van a ser aprobados. You need 2-year work history, same industry, doesn't have to be same employer. Ok, 2 años. Can you hear me? Yeah, now you're good. You froze for a second, but you're good now. Okay. 2 años de historial laboral. No tiene que ser con el mismo jefe o en la misma empresa, pero sí tienen que ser la misma industria. ¿A qué me refiero? Si trabajo de mesero en un sitio y me fui a otro restaurante a trabajar de mesero o a trabajar en la cocina, cuenta. Si trabajo de mesero y me fui a trabajar en construcción, eso no cuenta. Right. Okay, we need a photo ID, so it could be your driver's license, something like that, passport. Gotta be valid. También necesitamos una identificación, puede ser una licencia de conducir, puede ser su tarjeta del Seguro Social, lo que ustedes se sientan cómodos. Yeah, Social Security card, and then your work authorization. So if you have work permit, work visa, or DACA, we need your EAD card, your work authorization card. Y también su permiso de trabajo, su tarjeta de autorización, que esté válida, que no esté a punto de expirar tampoco. Exactly. If you're a resident, then your resident card we need. Y si son residentes, su carta de residencia es la que necesitamos. Okay. Last 2 months of bank statements for all your accounts, your checking, savings, if you have them both. Los últimos 2 meses de sus cuentas de banco deberían ser en realidad ambas para que tengan una mayor aprobación, las de ahorro y las de cheques. Last 30 days of your paycheck stubs. Los últimos 30 días o el último mes de recibo de pagos, no importa si es semanal, quincenal, todo lo que hayan recibido en el último mes de parte de su trabajo. And it's 3.5% down plus closing cost. Y es tan solo 3.5 de down payment o de pago inicial o de enganche, como lo conozcan, más los costos de cierre. Okay, now what if you are self-employed? Ahora, ¿qué pasa cuando son autónomos, son trabajadores independientes o contratistas? Okay, Regardless of being ITIN or social.
Exactly, regardless of ITIN or Sin social. importar si tienen un número ITIN o tienen un social, un seguro social, ustedes pueden ir con un programa distinto, aparte de los dos que ya hemos mencionado. Your net income on your Schedule C is got to be above 25,000. They do not go by gross income. ¿Ok? En este programa, sus ingresos netos deben ser por encima de 25,000. A juro y porque sí, para calificar como en todos los otros programas. So if your net income is less than 25,000 or it's really low, everybody can take advantage of the bank statement program, whether you have an ITIN or a social, doesn't matter. Siendo un contratista, trabajando por sí mismo, pueden utilizar sus estados de cuenta por X o Y razones. No importa si tienen seguro social, si tienen ITIN. You can use 12 months of bank statements for all of your accounts, your business account, your personal account, savings, whatever you have. You can use 12 months bank statements instead of your taxes. Pueden utilizar los últimos 12 meses de sus cuentas de banco. Pueden ser las personales, pueden ser las de ahorro, las de cheque, las de trabajo, si tienen trabajo, ahorros y cheques, todas las cuentas que quieran que el banco vea para obtener una mayor aprobación. And pretty much everything else is the same. It'll, photo ID. If you have an ITIN, you'll need your IRS ITIN letter. If you have a social, you'll need your social security card and an ID, passport or your driver's license. Y de aquí en adelante, bueno, eso era lo único que cambiaba en comparación a los otros dos programas. De aquí en adelante todo es lo mismo. Alguna identificación, si tienen número ITIN, su número ITIN. Si tienen seguro social, una foto de su seguro social. That's it, right? Well, then the down payment. So the down payment is higher on the bank statement program. It's 15 to 30% down. También en este programa, el enganche, el pago inicial es entre el 15 al 30%. Exactly. So we've kind of gone over a little bit about almost all of the programs, or at least the main programs. Do we have any more questions for tonight? Bueno, ya hemos ido por encima de los programas que más manejamos regularmente. ¿Alguna otra pregunta que quieran saber o que quieran aprender? Do we have anything else? We've gone over a lot. We've been here about 30 minutes. We've had some great questions. Yes. We like that. Hemos tenido muy buenas preguntas. Gracias a todos. Mm-hmm. Next time we go live, we will talk about some investing options, about some of the investment programs available that you can utilize for like fix and flips and things like that. Those are really cool. La siguiente vez que pasemos por acá vamos a hablar sobre algunos programas de inversión que pueden utilizar si se quieren meter en todo esto que es el fix and flip, así se le dice en inglés, o comprar una casa para remodelarla, venderla y así hacer dinero. Vamos a hablar de eso en detalle la siguiente vez que hagamos un live, un en vivo. Yes. Do we have any more questions? If not, we're gonna jump off here. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, quedamos pendientes para la semana que viene. All right. Thank you, everybody, for your questions tonight. This has been great. We're going to be doing these lives, pretty regularly. Make sure you subscribe to our new YouTube channel. We're going to be posting a lot more videos there and doing more lives there. But we should be here about every couple of weeks, every 3 weeks or so. So if you have any questions, put them below. If you want any team member to contact you, put your phone number below and we'll make sure to have a team member reach out to you. Ok, entonces vamos a hacer esto más seguido, a lo mejor tal vez cada 2 o 3 semanas. Si quieren que alguien de nuestro equipo se contacte con ustedes, dejen su número en la sección de comentarios. Si quieren saber un poco más sobre cómo poder comprar una casa y quieren ver otros videos, síganos en nuestro nuevo canal de YouTube, KLR International Realty, ya nos conocen.
Y estamos a la orden, cualquier cosa de la que quieran que hablamos, también nos pueden dejar un comentario. Y creo que eso es todo por hoy. Am I right? Okay. I think so. Sorry. Jesus was reaching out, asking a question. No worries. All right. Do we have any more questions? Hope everybody is staying safe and well. And we will see you soon. Have a good night, everybody. Bueno, esperamos que todos se encuentren sanos y salvos, que nadie le dé Omicron. Y nos veremos pronto. All right. Good night, everybody. Buenas noches, hasta luego.